que en estas épocas navideñas quizás muchos de ustedes quieren tener un pino real en casa y tienen que saber cuáles son los cuidados de estos pinos, también cuáles son los tipos, y para saber sobre ello nos acompaña Noemí Ríos, propietaria de Viveros y Plantines. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Buen día, sí, muy bien. Vamos a hablar un poquito en general, conociendo un poco sobre los pinos. ¿Ya? Primeramente, los pinos, existen unas 575 especies en el mundo. ¿En serio? Wow. Sí, de las cuales están divididas en 5 familias. De esas 5 familias, las más conocidas son los ciprés, que son esta variedad, que es un ciprés limón. ¿Ya? Comúnmente lo llamamos pino limón porque tiene una fragancia a limón. Si usted puede sacar. Delicioso, sí. A ver, vamos a probar. Sí. Sácale. Vamos a sentir el aromita. Y se siente el aroma. Exacto, limón. Después tenemos aquel otro que es un poco más cónico. Ya. Y este también. Los pinos pertenecen a la familia de las coníferas por la forma de cono que tienen, tanto en la forma como se desarrollan, como también sus semillas. Y ahora, Noemí, los pinos se adaptan a cualquier tipo de clima, a cualquier tipo de temperatura. Sí. Si ellos reciben altas temperaturas, necesitan también tener lugares muy avereados. Como Santa Cruz, por ejemplo. Exactamente, para poder en la noche sobre todo volver a refrescar. Porque muchas de las especies son de lugares nevados, donde hace bastante frío, ¿no? Y cae nieve, entonces son árboles que sí resisten eso. Y ahora, estas flores que estamos viendo, ¿son pinos también? No son pinos, no, son para nada. alusivas a la fecha son flores que también se usan, ¿no? Que en estas fechas ellas se modifican sus hojas para proteger a la flor. Ya me estaba asustando, eso no es pino, decía yo. Pino, ¿no? Bueno, ¿y cuáles vendrían a ser los cuidados básicos que tendríamos que tener? Tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno es el sustrato que va a tener nuestro pino, tanto cuando lo colocamos en el suelo como lo colocamos en maceta. Que sea pobre, vamos a decir así, muy pobre en materia orgánica, pero sí necesita tener un poco de arena para tener un buen drenaje, porque ¿cuál es el problema de los pinos? Que siempre dicen, yo me compré un pino pero se secó, ¿no? Entonces son plantitas que les ataca un hongo, y el hongo les ataca a nivel de raíces, cuando generalmente acumulan exceso de humedad. ¿Ya? Entonces, sobre todo aquí en Santa Cruz tenemos ese problema con los pinos. Ahora, cuando notamos que nuestro pino se empieza a secar de la punta, es por falta de agua. Ya. Pero cuando lo abrimos un poquito y vemos que está empezando a secarse desde adentro hacia afuera, entonces ahí podemos determinar de que es porque ya el hongo está atacando a las raíces del pino. O sea que el pino es bastante comunicativo para que uno se dé cuenta qué es lo que tiene, ¿no? Qué es lo que está. Y para eso lo ideal siempre es, cuando nosotros colocamos un pino, ya sea en maceta o en el suelo, poder hacer una prevención con un fungicida. ¿Ya? Entonces, fumigar para que una vez si el hongo quiere atacar, entonces el pino esté prevenido, ¿no? Ahora, hay plantas que según las etapas del año, según las estaciones del año, van variando, algunas se secan, pero vuelven a renacer, botan sus hojas y todo. En el caso del pino no sucede eso. Sí, cuando nosotros hacemos una poda, porque a los pinos podemos podarlo de diferentes formas. Si es muy redondito y queremos hacerle una punta más elevada, podemos hacerlo. Pero siempre evitar colocar, cuando el pino está en crecimiento, cortar esta punta, porque ahí es cuando lo vamos a estancar, ¿no? Porque este es su ápice de desarrollo del pino. Y ahora, ¿cuál vendría a ser el espacio adecuado para poder colocar un pino? Porque quizás mucha gente piensa que el pino se va a quedar de este tamañito y va creciendo con el tiempo, y muchas veces lo colocamos en un lugar donde hay asfalto, donde hay una superficie que va a ir brotando las raíces. Exactamente. Cuando tenemos un pino así, vamos viendo que más o menos el tamaño del pino vaya en proporción al recipiente en el que lo colocamos. Estos que son pequeños, porque este no es un pino enano, porque a veces me dicen, este es el pino enano. No, este no es un pino enano, es un pino pequeño que está en desarrollo, que va a llegar a medir, como ese limón, llegan a medir entre 1 metro, 1,50. Pero son más pequeños. de eso, exactamente. Pero más de ese no se desarrolla. Lo mismo con esta otra variedad. Entonces, hay algunos que sí van a llegar a medir hasta 15 metros.
Entonces, de acuerdo a la variedad y a la especie, es lo que vamos a poder determinar ese espacio que esté. Ese es un dato bastante importante para que puedan tener su pino a lo largo de muchos, pero muchos años, y sobre todo para que puedan adornarlo súper lindo en estas épocas navideñas. Noemí, como siempre, es un placer tenerla ahí dándonos esas recomendaciones tan importantes para que nosotros cuidemos nuestras plantas. Sobre todo en esta época que decidimos tener un pino. Bueno, muchas gracias. Con esto cerramos jardinería.